gozo poder estar compartiendo, hermanos, la palabra del Señor, y en especial cuando, bueno, toda la palabra siempre es de ánimo y de desafío, pero quizás eso se ve aumentado cuando el texto en particular nos invita a tomar decisiones o a dar pasos concretos en nuestra vida espiritual. Estamos estudiando y teniendo varias exposiciones en la carta de Pablo a los Gálatas, y ya estamos en el capítulo 4 y esta es nuestra 10ª exposición. Solamente como repaso un poco de lo que estuvimos viendo en las ocasiones anteriores, vimos Gálatas 4, versículos 8, no, del 1 al 7, ya vimos del 1 al 7, y estuvimos tratando el siguiente tema. Ya los herederos de Dios reconocen la obra de adopción y disfrutan de una relación cercana con su Padre. Ya, y estuvimos viendo ahí todo este concepto de nuestra relación con el Padre Celestial y de cómo nosotros somos adoptados por Él. ¿Y por qué? ¿Por qué los herederos lo reconocen? Porque recuerdan constantemente dónde estaban antes de conocer a Cristo, entienden que estaban sin libertad, condenados, sin privilegios, sin esperanza en este mundo, y valoran la gracia de Dios que actuó en sus vidas y no la religiosidad, que es lo que Pablo está trabajando y atacando y tratando de cambiar en la mente de los Gálatas, donde la religiosidad entonces había tomado el protagonismo de su vida espiritual. Ahora, también los herederos lo reconocen porque la obra de Dios ha transformado sus vidas, lo saben, lo creen, lo experimentan y disfrutan y entienden que el sacrificio de Cristo fue para comprar su deuda, que eso permite que sean adoptados y ahora pueden dirigirse al juez del universo, el creador de todo, con un término tan sencillo como profundo: papá, ¿ya? Abba, Padre. Y esa es entonces la invitación y el recordatorio que el apóstol Pablo le da a los Gálatas para que digan: hermanos, ustedes están equivocados, están viviendo su vida de una manera errónea, pero no lo digo yo, sino que lo dice el Señor. Bien, ahora vamos entonces a seguir avanzando y vamos a estar en los versículos 8 al 11. Y para introducir esta exposición, quiero que piensen en la imagen que está ahí. ¿Ya ven ahí? ¿Saben más o menos de qué se podría tratar o no? Tenemos unas personas, están como discutiendo, como enojados, ¿cierto? Pero ahí arribita de la esquina superior derecha, hay unos que están con un racimo. Entonces ustedes ya más o menos saben de qué se trata, ¿no? El informe de los espías, el informe de los 12 espías, cuando ellos van a examinar la tierra, y ahí en el libro de Números, capítulo 13 y 14, vemos un ejemplo que claramente ilustra lo que vamos a exponer el día de hoy. Solamente quiero recordarle, que usted puede seguir la lectura ahí en sus Biblias, dice Números 13 del 25 en adelante: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así le parecíamos a ellos. Entonces, versículo 1 del capítulo 14, perdón, del capítulo 5, del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón
todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se prostraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Dios se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y Él nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Tu amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y sabemos lo que continúa de la historia. El Señor los sacó de la esclavitud de Egipto, donde eran siervos por 400 años, donde estaban sufriendo, donde su clamor había llegado al cielo, y el Señor dijo: entonces voy a liberar a mi pueblo. Los libera de manera milagrosa, de una forma increíble, los lleva a un lugar, a una tierra que fluye leche y miel, y el pueblo dice: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El Señor los castiga y están 40 años en el desierto, entonces, antes de realmente tomar la tierra, y solamente cruzaron el Jordán Caleb y Josué. Toda una generación perdida. Pero ¿cuál es el punto que quiero que podamos tener en mente como introducción? Volvámonos a Egipto. La dificultad era tan grande, lo que tenían que enfrentar era tan grande, aunque eran libres, iban a la conquista. Ellos consideraban y se preguntan: ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? El pueblo de Israel quería volver a la esclavitud, no porque les gustara ser esclavos, sino que la libertad que tenían no les parecía valiosa. De igual manera, los gálatas querían volver a una esclavitud espiritual para estar nuevamente bajo los preceptos y rituales de la ley. Por este motivo, en esta ocasión nos centraremos en los versículos 8 al 11 de Gálatas. No vuelvo atrás. A nuestra 10ª exposición de este tema en general, que es la libertad cristiana, y vamos a ver los versículos entonces 8 al 11. La palabra del Señor dice así, les invito a que podamos leerla todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ciertamente, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El día de hoy seremos confrontados con algo que probablemente todos hemos experimentado o estamos experimentando, pero que definitivamente estamos llamados a superar: volver a la esclavitud, en sus diversas formas. Y por eso nos vamos a enfocar en la siguiente idea central, y esta verdad práctica, que es: los hijos de Dios no vuelven a la esclavitud de la cual fueron liberados. Los hijos de Dios no vuelven a la esclavitud de la que fueron liberados. Vamos a tener un momento de oración. Gracias, Padre, le damos por este día. Gracias porque usted nos permite abrir su palabra de manera libre, Señor, y podemos buscar en ella lo que usted quiere hablarnos, Señor, por medio de su Espíritu Santo. Sea usted, Señor, presentando delante de nosotros lo que usted quiere para nuestras vidas, Señor, y le pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan estar atentos a su palabra, tanto acá, Señor, como los que están conectados en sus casas. En nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos entonces, hermanos, y
Es importante recordar que el apóstol Pablo continúa tratando con los hermanos de estas iglesias que debido a la influencia de los judaizantes habían desvalorizado la justificación por fe y habían puesto las obras de la ley como el principal foco de su adoración y vida religiosa. Ya eso es lo que estamos tratando, justificación por fe. Ellos estaban llevando lo que es las obras como cosa principal en su vida. Por esta razón, el apóstol continuó argumentando acerca de la posición de los creyentes en Cristo, en especial después de tratar el tema de que eran herederos de Dios. Y eso lo estuvimos viendo anteriormente, son herederos de Dios, son hijos de Dios, pueden decirle papá a Dios, pero ahora entonces viene este contraste. ¿Y cómo era su comportamiento en relación a esto? En definitiva, Pablo apela a ellos para que no retrocedan de sus privilegios como hijos libres a la servidumbre legal o legalista nuevamente. Y por eso vamos a estar viendo esta verdad práctica de que los hijos los hijos de Dios no vuelven a la esclavitud de la que fueron liberados. ¿Y esto es por qué? Bueno, porque recuerdan dónde estaban. Recuerdan dónde estaban. Y si hacemos el símil con el pueblo de Israel, ellos tenían claro que dónde habían estado. Pero algo estaba pasando en sus corazones, que eso era menos importante que la libertad que el Señor les estaba ofreciendo. Vamos entonces ahí al texto. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, en otro tiempo, cuando eran esclavos, ya aunque ya no lo eran, ¿ya? Como dice el versículo 7, ahí del capítulo 4, y así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya, pero ellos entonces en otro tiempo estaban viviendo de una manera. ¿Cómo? No conociendo a Dios. Sin la fe salvadora en Cristo, no es posible que conozcamos a Dios verdaderamente. Ahora, esto no se opone a lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21, ya donde, ustedes lo hemos visto en otras oportunidades, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se han envanecido en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Los paganos originalmente conocían a Dios por medio de la revelación general, como dice este texto, pero no eligieron retener a Dios en su conocimiento y así corrompieron la verdad original. Todavía podrían haberlo conocido en cierta medida por sus obras, pero de hecho no lo conocían en lo que se refiere a su eternidad, su poder como el Creador, su santidad y menos obviamente como Salvador. La vida de las personas sin conocer a Dios se ve graficado en lo que Pablo comparte en los Efesios capítulo 4 versículos 17 y 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andaban? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esa es la realidad que nosotros y los creyentes tenían como incrédulos. Es algo que no podemos y que no debemos olvidar. Aunque a muchos la vida en Cristo le puede parecer una esclavitud religiosa, la verdad es que los esclavos son aquellos que están viviendo sin Dios. Dice el texto entonces, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servíais, ya estabais de esclavos. ¿A qué? Eran esclavos a los que por la naturaleza no son dioses. Ya cuando vemos esta palabra del douleo, que viene de la palabra doulos, es también obedecer y someterse a quienes, a los que por naturaleza no son dioses, es decir, no tienen existencia, tal como se las atribuyen sus adoradores en la naturaleza de las cosas, sino en la imaginación corrupta de ellos. Estos dioses correspondían al panteón greco-romano de deidades, a quienes los gálatas imaginaban que rendían culto antes de su conversión. Ya ellos entonces iban al dios de las cosechas, entonces ya estaban adorándolo. Después iban al dios del agua, al dios de la casa, al dios del fuego, al dios de la guerra. Pero realmente las personas imaginan en su mente que están adorando a estos dioses porque son dioses que han sido creados. Tanto judíos como gentiles sin Cristo estaban bajo el yugo de la esclavitud. Unos por una parte de la ley, que no les permitía ser justos, sino solo apreciar el pecado y la necesidad de un Salvador, y los otros bajo el pecado y el Dios de este siglo.
Satanás. Por lo tanto, tanto judíos inconversos como gentiles inconversos vivían en esclavitud. Esta es una realidad que el creyente no debe olvidar. Los efesios son exhortados con respecto a esto. Y lo vemos ahí en Efesios capítulo 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No debemos olvidar esto. Pablo, escribiéndole a Tito, resume el estado anterior del creyente y lo contrasta con su nueva realidad, y en Tito capítulo 3, versículos 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, y aquí está la diferencia, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es un contraste profundo y maravilloso. Y es algo que nosotros no debemos olvidar. No debemos olvidar dónde estábamos, de dónde el Señor nos rescató y a dónde nos puso, en el lugar maravilloso en el que ahora, como hijos de Dios, estamos. Los hijos de Dios no vuelven a la esclavitud de la que fueron liberados, porque recuerdan dónde y cómo estaban cuando vivían en incredulidad. No lo romantizan ni lo añoran. ¿Ah? No era así como, yo cuando antes era inconverso, era feliz, lo pasábamos bien. No lo romantizan ni lo añoran. Lo identifican como el punto al cual no quieren volver. Eso es. Allá estaba, no quiero volver allá. No quiero volver a ser esclavo. Ahora, ellos no solo saben o recuerdan dónde estaban, sino que saben dónde están. Y vamos a ver la primera parte del versículo 9. Recuerdan dónde estaban, saben dónde están. Mas ahora, conociendo a Dios. Mas ahora, constantemente se utilizan estos llamados de atención y contraste. Ya antes estaban allá, ahora. Pero, más, presentando una idea y expandiéndola o reenfocándola. Pablo va tratando eso. Estaban acá, pero ahora estaban acá. Vivían de esta manera, pero ahora viven de esta otra. ¿Qué dice ahí? Conociendo a Dios. Conociendo es aprender a conocer, llegar a conocer, obtener un conocimiento, percibir y sentir. Conocer a Dios es una característica de los verdaderos creyentes. El apóstol Juan en su primera epístola menciona esta idea más que ninguna otra carta. Ya en primera de Juan usted va a encontrar esta palabra, conoce, un montón. Como una marca de aquellos que realmente son hijos de Dios. Veamos algunos pasajes ahí en primera de Juan. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Conocer a Dios es una marca de un verdadero creyente. Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquel hermano o persona que se dice hermano, que vive constantemente en situaciones pecaminosas, que no deja el pecado, es una persona que está pecando, no ha visto a Dios, no ha conocido a Dios. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de seguir viviendo en esclavitud. ¿Qué más nos dice Juan?
Capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por lo tanto, aquellos que conocen a Dios escuchan la enseñanza de los maestros, escuchan a sus pastores, escuchan la palabra del Señor y la viven. Pero solo el que conoce a Dios. El que no le conoce, ya lo mismo. No se preocupa por eso. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es interesante esto porque este conocer a Dios tiene implicancias en acciones que lo demuestran. No es una cosa así como teórica. ¿Ya? Siempre me acuerdo del ejemplo de la montaña rusa. ¿Ya? Uno puede ver videos de montaña rusa, uno puede ver cómo construyen las montañas rusas, uno puede ver una cámara así de esas que GoPro, ¿ya? Que se pone una persona en la cabeza, pero no va a ser lo mismo que ir y subirse a la famosa montaña rusa. Lo digo por experiencia. De que no, conocer a Dios nos lleva a tener acciones. Acciones tales como guardar los mandamientos, no pecar constantemente, oír la enseñanza y amar a los demás. Yo no puedo decir que conozco a Dios y no amar a mi hermano, no amar a mi hermana, no guardar los mandamientos. No basta con conocer teológicamente a Dios. Ese conocimiento se ve reflejado en el carácter y en las acciones del creyente. Así que importante. Estábamos antes sin Dios, no le conocíamos y ahora conocemos a Dios. Ahora es importante el énfasis que Pablo da acá, dice, o más bien, de hacer una relación, siendo conocidos por Dios. Es importante conocer a Dios, pero más importante aún es que Dios nos conoce. Ahora, este sentido de que Dios nos conoce es en la relación íntima y de aceptación. Y por eso es más importante que nosotros le conozcamos a Él. Recordemos las terribles palabras de juicio que podemos ver ahí en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es lo mismo creer que yo conozco a Dios a que realmente Dios me conozca a mí. Hermanos, Dios se ha acercado a nosotros, ya que no tenemos la capacidad de conocer a Dios si Él no se manifiesta primero en nuestras vidas. Esto es lo maravilloso de saber dónde estamos. ¿Mire por qué? Porque Él nos conoció primero. Dice su palabra, Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Primero Él conoce las ovejas y después las ovejas lo conocen a Él. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él nos conoció primero. Él nos escogió primero. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo os elegí a vosotros. Y Él nos amó primero. Primera Juan 4:19, nosotros la amamos a Él, porque Él nos amó primero. Dios nos conoce, sabe de nosotros, está pendiente de nuestras vidas, nos ama, cuida, provee y guía.
Esa es la realidad del creyente. Esa es la gracia de Dios y no tiene comparación respecto a nuestra vida anterior sin Cristo. Mire, podemos ver dos aspectos ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Cosas importantes. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Por eso no es válido para un verdadero creyente decir, bueno, el Señor sabe. El Señor verá, como dicen la gente católica romana. Cuando llega allá veré si el Señor me conoce o no me conoce. Ahí veremos. No hay esperanza. No hay firmeza, no hay fundamento. Pero para el verdadero creyente el Señor nos conoce. Y segundo, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El hecho de que Dios conozca a los suyos es una marca de seguridad, un sello de esa salvación y relación personal. Pero también es un llamado a vivir como tal, a buscar, ¿qué cosa dice ahí? La santidad. Eso es apartarse de iniquidad. No solamente yo soy conocido por Dios, sino que también yo vivo como aquel que es conocido por Dios y busco la santidad de Dios. Los hijos de Dios no vuelven a la esclavitud de la que fueron liberados. Y vimos que recuerdan dónde estaban. Pero no solamente eso, porque saben dónde están ahora. Conocen lo que Dios ha hecho en sus vidas, entienden que fue el Señor quien se acercó primero, experimentan la gracia y viven una vida que refleja tal conocimiento en busca del amor, edificación, santidad y obediencia. Hermanos, el verdadero creyente no se da por satisfecho por solo conocer inicialmente a Dios, sino que vive para conocerle más. No se conforma. Ahora, los hijos de Dios no vuelven a la esclavitud de la que fueron liberados, no solamente porque recuerdan dónde estaban, saben dónde están, sino que también toman decisiones. Vamos a ver ahí el versículo 9, la segunda parte en adelante. Y Pablo hace esta pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo? Pablo expresa asombro de que tal cosa sea posible y que incluso realmente ocurra. De hecho, él agrega estas expresiones que ya dijo antes, ahí en el capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Capítulo 3, versículo 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Capítulo 3, versículo 3. Tan necios sois. Lo hemos visto ya anteriormente. Este llamado de atención fuerte, de decir, pero ¿en serio, hermano? ¿En serio? La esclavitud era lo natural cuando no conocíamos a Dios y cuando servíamos a las cosas que no son dioses. Sin embargo, ahora los Gálatas que habían conocido a Dios se estaban colocando voluntariamente bajo servidumbre. Esto es lo que estaba asombrando a Pablo. Es que os volvéis de nuevo, volver de nuevo al legalismo. Los Gálatas no estaban volviendo a un nuevo error, sino que estaban volviendo a uno viejo. La idea de una relación con Dios a través de las obras. Yo hago esto, entonces el Señor está contento. Después de hacer esto otro, el Señor también está contento. Si yo voy guardando tales o cuales cosas, entonces agrado a Dios. Y la gracia, no, sí, la gracia también es importante, pero las obras son más importantes. Aquellos volvieron a los débiles y pobres rudimentos, y lo vimos en alguna exposición anterior, el ABC del universo, las cosas más básicas. Dice el versículo 3 del capítulo 4, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Como cristianos podemos colocarnos bajo la esclavitud de una relación con Dios basada en obras de causa-efecto. ¿Se acuerdan? Causa-efecto. Hago así. Karma le llaman. Pero esto es retroceder, no es avanzar. Warren Bilsby comenta lo siguiente:
una de las tragedias del legalismo es que da la apariencia de madurez espiritual cuando en realidad lleva al creyente a una segunda infancia de experiencia cristiana. Creo que soy muy maduro, creo que estoy creciendo, cuando realmente estoy haciendo exactamente lo contrario. Estoy comportándome como un niño espiritual. Ahora, estos rudimentos, dice ahí que son débiles y pobres. Son débiles porque no ofrecen fuerza. Son incapaces de justificar, en contraste con el poder justificador de la fe, que vemos ahí en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La justificación por la fe es la que tiene la fuerza. Los rudimentos del mundo son pobres porque no otorgan riquezas, en contraste con las riquezas de la herencia de los creyentes en Cristo, que vemos ahí en Efesios capítulo 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo que pasa es que la gloria y las riquezas no son de este mundo, son relacionadas a la gloria del Señor, a la cual nosotros tenemos acceso. Eso es lo maravilloso, pero cuesta verlo muchas veces. Todo lo que los rudimentos pueden hacer es traernos de nuevo a la esclavitud, como dice el texto ahí, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Stott parafraseó el siguiente pensamiento: si eres un esclavo y ahora eres un hijo, si no conocías a Dios, pero ahora has llegado a conocerlo y ser conocido por Él, ¿cómo puedes regresar a la vieja esclavitud? ¿Cómo puedes permitirte ser esclavizado por los mismos espíritus elementales de los que Jesucristo te ha rescatado? Eso es lo que Pablo le está diciendo, en otras palabras, a los hermanos Gálatas, y es lo que nos está diciendo a nosotros el día de hoy. Y vamos a ver eso aplicado después. Que os queréis volver a esclavizar. Volver es repetir una acción. Esta palabra se menciona 2 veces, ya para mostrar de que ellos estaban volviendo una vez y de nuevo. Aunque los Gálatas como gentiles nunca habían estado bajo el yugo mosaico de la ley de Moisés, habían estado bajo los rudimentos del mundo. Ambos sistemas, el judío y el gentil, consistían ¿en qué cosa? En el culto exterior. Ambos estaban sujetos a ritos basados en sentimientos o en sensaciones. Es que yo siento que de esta manera me acerco mejor a Dios. Es que yo sentí, y yo creo que yo siento que esto es lo que tengo que hacer. Como si estos pudieran dar la justificación y santificación que solo el poder interior y espiritual de Dios puede otorgar. En resumen, Pablo le está preguntando si acaso querían volver a estar bajo la tutela de la religiosidad y de la apariencia externa. Querer volver a esta servidumbre es como aquel náufrago que una vez rescatado quiere volver al mar para salvarse nadando. Aquel que está ahí en alta mar, que es rescatado y dice: oye, gracias por salvarme, pero ¿dónde está el puerto? Allá, listo, gracias, y se va nadando. ¿Así es? ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Los falsos maestros entre los Gálatas exigían la observancia de los días, los meses y las estaciones de los años y otros asuntos legales, y actuaban como si estos los llevaran a un plano superior de espiritualidad. Para que usted sepa, estos tiempos tienen que ver con las 3 grandes fiestas: la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Y los años tienen que ver principalmente con el año sabático, que tomaba el pueblo de Israel. Y que justo coincidentemente estaba alrededor del tiempo en que fue escrita esta epístola, en el año 48 después de Cristo. Esta observancia de ceremonias y fechas llenaban la vida de estos hermanos. Su vida giraba en torno a hacer obras una y otra vez. Todos estos elementos débiles y miserables del legalismo fueron los que hicieron, lo único que hicieron fue llevarlos a la esclavitud. Depender de eso. Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros.
El temor de Pablo era que esta atracción por el legalismo significaría que su trabajo entre los Gálatas sería nada y terminaría siendo en vano. Él dijo, yo he trabajado, que es literalmente trabajar hasta el agotamiento. Pablo trabajó duro entre los Gálatas, como siempre lo hizo, y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice, pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y dice que haya trabajado de esta manera fuerte hasta a la agonía, en vano con vosotros. Es importante notar que la preocupación de Pablo iba más allá de que su trabajo hubiese sido en vano, ya que él tenía claro a quién servía y eso nunca sería sin sentido. Y por eso es importante, Pablo estaba preocupado entonces de no tener resultados. Eso es lo que le preocupaba, su corona. No. Él estaba sinceramente preocupado por los Gálatas. Me temo de vosotros. Lo siento por vosotros. Y estaba sinceramente preocupado por los Gálatas, por su vida y por las decisiones que estaban tomando. Con esta pregunta, que es una aseveración, dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Él está poniendo a los Gálatas entre la espada y la pared. Ellos debían tomar una decisión. ¿Cuáles eran las opciones? Primera, pueden tener una relación viva y libre con Dios como un Padre amoroso, basado en lo que Jesús hizo por nosotros y en lo que somos en Él. Primera opción. Y segunda opción, pueden tratar de agradar a Dios con sus mejores esfuerzos de guardar las reglas, viviendo en servidumbre como esclavos, no como hijos. Esa opción, vivir de esa manera, hace que todo el Evangelio sea en vano. La palabra dice, por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, sino que es de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Los hijos de Dios no vuelven a la esclavitud de la que fueron liberados, porque recuerdan dónde estaban, saben dónde están, y toman decisiones. Toman decisiones que les ayudan a vivir la libertad en Cristo por sobre el legalismo. Tu vida gira en torno a una relación sincera y directa con el Padre y no basado en obras como medio de justificación. Esto es lo que estaban viviendo los Gálatas, las iglesias de Galacia. Y Pablo entonces les está escribiendo a ellos, exhortándoles, llamándole la atención, a veces fuerte, otras veces más cariñoso, y va a continuar así por todo lo que resta del capítulo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque uno puede decir, bueno, está bien, los Gálatas, ellos hace 2000 años estaban en eso, pero hoy nosotros estamos en otra cosa, nosotros no guardamos los meses, no hacemos la fiesta de los tabernáculos, bueno, hay algunas iglesias sí que lo hacen ya, pero no guardamos el día sábado. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, hermano? Lo primero es esta verdad práctica. Los hijos de Dios no vuelven a la esclavitud de la que fueron liberados. ¿Es esta premisa una realidad en nuestras vidas? ¿Podemos nosotros decir realmente que no volvemos a ningún tipo de esclavitud? ¿Que realmente estamos viviendo nuestra libertad en Cristo? ¿Qué tanto hay de los Gálatas en nuestra vida el día de hoy? ¿Qué tanto hay? Lo primero, valoro que he sido rescatado por Cristo. Y claro, uno puede responder rápidamente y así al tiro, sí, por supuesto, que lo valoro. Pero ¿es posible que esté añorando mi vida anterior a Cristo? A veces quizás cuando estamos en las dificultades, cuando vemos que tenemos que tomar decisiones no por lo que yo quiero, sino por lo que puede ser de beneficio para otros. O a veces ni siquiera es un pensamiento, no así, fugaz. Antes. O quizás ni siquiera ir tan lejos como ir a la vida anterior.
sino que cuando estamos pasando de un compromiso regular a un compromiso mayor. Es que ahora que estoy en el ministerio, o ahora que estoy a cargo de algo, ahora que soy líder, era mejor estar en la banquita, así, tenía el domingo libre, o podía faltar y a nadie le preocupaba. ¿Estamos en eso? Puede ser que estemos añorando en algo que es menor en vez de estar avanzando y para atrás. Hay prácticas del viejo hombre que continúan presentes en mi vida. Despojaos, dice el Señor. Recuérdense cómo eran antes, no sean como eran antes. Pero hermano, muchas veces nosotros hay prácticas que traemos, que resucitamos. Con los juegos de video, cuando uno tiene un grupito de amigos y se muere uno, y otro tiene un poder, así lo revive, así no, se revivió. Y así nosotros revivimos a nuestro viejo hombre. Quiere estar muerto y enterrado. Pero puede ser peor. Soy esclavo aún de mi vida anterior. Puede ser que esté viviendo en algunos aspectos en esclavitud de mi vida anterior. Ustedes, yo, sabemos la respuesta de eso. Pero si yo no puedo liberarme de algo, o vivo constantemente en una situación, y hermano, cualquier aspecto de la vida, pero que tiene que ver con mi vida sin Cristo, o con la carne o con el pecado, estoy viviendo en esclavitud. Y Pablo le está diciendo a los hermanos de la Galacia del primer siglo, pero también a nosotros de hoy, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora, no solamente debemos considerar si valoramos lo que hemos sido rescatados por Cristo, sino también, ¿entiendo cuál es la posición que ahora tengo en Cristo? Y a veces quizás entenderla teológicamente o doctrinalmente es fácil. Sí, somos santos, ¿no? Somos santos en Cristo posicionalmente y nos gusta saber esas cosas. Pero ¿nos apartamos realmente? Bueno, los que algún día vamos a ser perfectos, pues no ahora. Estoy disfrutando el hecho de ser conocido por Dios, que Dios nos conozca, que Dios sepa qué es lo que me pasa, que conozca como yo soy. O realmente yo soy un libro abierto para Dios, pero no me interesa lo que opina Dios de este libro. Sí, Señor, yo sé que tú me conoces, pero ¿lo disfrutamos de este hecho? No solamente de ser hijos de Dios, no solamente de ser salvos por Dios, no solamente por el hecho de ser siervos de Dios. Somos conocidos por Dios. Ahora, ¿estoy conociendo más a Dios? ¿O me estoy conformando con, bueno, no, si ya sé? O si yo estudié teología propia, así que sé cuáles son los atributos de Dios, cuáles son sus características, ¿ya? Los comunicables e incomunicables. Estudié también el Espíritu Santo. No, ya lo sé, ya. Esto. No es teoría, hermano. Práctica. Yo conozco a Dios y lo demuestro. ¿Lo estoy demostrando? Y finalmente, una idea que vamos a seguir desarrollando en próximas sesiones, pero que es importante introducir ahora. ¿Cuánto de legalismo hay en mi vida? Y antes de responder esta pregunta, creo que es relevante hacer una breve reflexión acerca de este concepto, el concepto del legalismo. Que a veces nosotros lo tocamos rápidamente o lo decimos, este es legalista, este de acá, por allá. No seamos tan legalistas, hermano. Bueno, R.C. Sproul sintetiza tres tipos de legalismo en general. Y pongamos atención, son tres cosas. El legalismo se manifiesta de muchas maneras sutiles. Básicamente, el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Sacar la ley de Dios de su contexto original. Y aquí está el primer tipo. Algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en obediencia a reglas y regulaciones. Y ven el cristianismo como una serie de haz esto y no hagas aquello.
es decir, una serie de principios morales fríos y mortales. Es una forma de legalismo donde una meramente se preocupa por mantener la ley de Dios como si fuera el único fin. El legalismo toma la ley y aísla a Dios, quien dio la ley. El legalismo no busca a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedece reglas que carecen de cualquier relación personal. No hay amor, gozo, vida o pasión. Es una rutina, es un mecanismo para mantener la ley al que llamamos externalismo. El legalismo se enfoca en obedecer simples reglas, destruyendo el contexto en el que Dios dio su ley, su amor y redención. Así que tenemos ahí el primer tipo. Cumplir la ley, cumplir reglas. Lo que dice la Biblia, yo lo hago. Segundo tipo. El legalismo hace una separación entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Obedece la letra, pero violenta el espíritu. Existe una sutil distinción entre estos dos tipos de legalismo y el que mencionamos anteriormente. ¿Cómo puede uno obedecer la letra de la ley y violentar el espíritu de ella? Aquí hay un ejemplo que es muy práctico. Supongamos que un hombre conduce su auto a la velocidad máxima permitida, sin importar las condiciones bajo las que maneja. Si está en una autopista, la velocidad máxima es de 120 km por hora. 120, nada más. Conduce a esa velocidad, ni 1 kilómetro más, ni 1 kilómetro menos. ¿Eh? Pegado, pone ahí el velocidad crucero, 120. Ahora, lo hace inclusive durante lluvias torrenciales. Cuando conducir a esa velocidad máxima, en realidad pone en peligro a otras personas y a él mismo. Ya que la gente en general va a tender a bajar una velocidad a unos 60 kilómetros por hora para no patinar en el asfalto mojado. El hombre que insiste en ir a 120 kilómetros por hora en esas condiciones conduce su auto para sí, para complacerse a sí mismo. Aunque parece que observa y obedece minuciosamente sus deberes cívicos, su obediencia es solo externa. A él no le importa de lo que en sí trata la ley de velocidad. Este segundo tipo de legalismo obedece externamente, mientras que su corazón está alejado de cualquier deseo de honrar a Dios, la intención de su ley o a Cristo. Yo hice, yo cumplí, yo fui, asistí, todos me vieron el domingo, estaba sentado. La ofrenda, todos me vieron, yo cumplí, había que hacer tal cosa, el aseo, lo cumplí, cumplí, lo hice, pero sin corazón. Finalmente, el tercer tipo de legalismo agrega nuestras propias reglas a la ley de Dios y las trata como divinas. En este tipo de legalismo más común y fatal, Jesús reprendió a los fariseos en ese mismo punto diciendo: ustedes enseñan tradiciones humanas como si fueran la palabra de Dios. Hermanos, no tenemos derecho a crear restricciones en lo que Él no ha restringido. Paul dice, cada iglesia tiene el derecho a crear sus propias políticas en ciertas áreas. Por ejemplo, la Biblia no dice nada acerca de las bebidas gaseosas en el compañerismo de la iglesia, pero cada iglesia tiene derecho a regular ese tipo de cosas. Pero cuando utilizamos políticas humanas para, de alguna manera, atar las conciencias y hacer que esas políticas determinen la salvación de alguien, nos aventuramos peligrosamente a entrar en el territorio que solo le pertenece a Dios. Muchas personas creen que la esencia del cristianismo es seguir al pie de la letra reglas concretas o correctas, incluso las extrabíblicas. Por ejemplo, la Biblia no dice nada sobre poder jugar cartas o beber una copa de vino al cenar. No podemos hacer de estos asuntos la prueba externa de un cristianismo auténtico. Esa sería una fatal violación del Evangelio, porque eso sustituiría los frutos reales del Espíritu por costumbres humanas. Nos acercamos peligrosamente a blasfemar, a malinterpretar a Cristo en esta forma. Donde Dios nos ha dado libertad, no debemos esclavizar a las personas con reglas hechas por humanos. Tenemos que prestar atención y cuidado y luchar contra este tipo de legalismo. ¿Cuánto legalismo hay en mi vida? ¿Estoy viviendo alguno de estos tipos de legalismo? ¿Estoy cumpliendo la ley como único fin? Cumple la ley, cumple la ley, cumple la ley. Y aquí podemos extenderlo, hermano, no solamente de la ley del Antiguo Testamento, los mandamientos, sino de todo el consejo bíblico. Cumplirlo. Participar en los ministerios de la iglesia porque hay que hacerlo. No dejando de congregar. Cumplir.
obedeciendo externamente, pero sin el corazón en ello. Es más difícil, involucra más trabajo. Hacerlo bien, hacerlo sinceramente, hacerlo de corazón, siguiendo mis propias reglas para estar en comunión con Dios. No, si yo estoy bien, yo también con el Señor, yo hago mi devocional todos los días. ¿Yo cumplo con esto? ¿Hay legalismo en nuestra vida? Finalmente, después de apreciar el caso de los Gálatas y evaluar mi propia vida, ¿estoy tomando decisiones importantes para mi vida espiritual? Debemos tomar decisiones importantes. Los hijos de Dios no vuelven a la esclavitud de la que fueron liberados porque recuerdan dónde y cómo estaban cuando vivían en incredulidad. No lo romantizan ni lo añoran, lo identifican como el punto al cual no quieren volver. Saben dónde están ahora, conocen lo que Dios ha hecho en sus vidas, entienden que fue el Señor quien se acercó primero, experimentan la gracia y viven una vida que refleja tal conocimiento en búsqueda del amor, edificación, santidad y obediencia. El verdadero creyente no se da por satisfecho por solo conocer inicialmente a Dios, sino que vive para conocerle más. Los hijos de Dios toman decisiones que les ayudan a vivir la libertad en Cristo por sobre el legalismo. Tu vida gira en torno a una relación sincera y directa con el Padre y no basada en obras como medio de justificación. Hermanos, hoy tenemos una oportunidad, al igual que los Gálatas, de examinar nuestras vidas y tomar decisiones concretas que nos lleven a un avance en nuestra vida espiritual. ¿Qué debemos dejar? ¿Qué debemos empezar a hacer? ¿O cómo reorientar el porqué de nuestro actuar? Nuestro Dios nos brinda una nueva oportunidad para que vivamos y disfrutemos la vida que Él ha comprado por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué haremos entonces? Esto me hace pensar en el discurso de despedida de Josué al pueblo de Israel, ahí en Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos, escojan, decidamos, hermano, ¿dónde voy a vivir? ¿Ahora dónde estoy o quiero volver atrás? Los hijos de Dios no vuelven a la esclavitud de la que fueron liberados. ¿Tenemos? Gracias le damos, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por medio del apóstol Pablo y también a través del ejemplo y de la vida de los hermanos de Galacia, nosotros podemos ser desafiados el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a poder examinar nuestras vidas, ver qué cosas, Señor, aún nos faltan, qué usted quiere, Señor, pulir en nuestra vida, qué cosas debemos definitivamente sacar de nuestra vida, Señor. Fortalézcanos, Señor, ayúdenos a no querer, a no desear, a añorar volver atrás, sino mirar hacia adelante. Seguir la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a poder decir, de igual manera como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias le damos, Señor, porque podemos escudriñar las Escrituras y usted, Señor, también nos anima y nos exhorta. Bendíganos, Señor, se lo pedimos. Agradecemos por este tiempo en nombre de Cristo. Amén.